Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un placer saludarles nuevamente. Estar con ustedes nuevamente es un gozo, es una dicha enorme de llegar hacia ustedes por medio de este medio. Quisiera agradecer a Dios por la oportunidad nuevamente que me da de estar con ustedes. También quisiera agradecer a mi sobrino Gilbert por la oportunidad. También al Distrito San Isidro 2. Un saludo, un fuerte abrazo. A la iglesia Alfa y Omega, a mi familia Barraza Rodríguez y por supuesto al pastor Luna junto a todo su equipo de trabajo, ¿verdad? Quisiera empezar la meditación de esta tarde con una oración. Así que les pido que me acompañen, que inclinen su rostro y oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos por lo maravilloso que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre nos espera con los brazos abiertos. Gracias porque estás dispuesto, Señor, siempre a darnos lo mejor a nosotros. Aún incluso cuando nosotros te podemos dar la espalda o te damos la espalda. Tú siempre, Señor, estás ahí con nosotros, esperándonos con los brazos abiertos. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, oh Padre bendito, y así percibir las enseñanzas maravillosas que tú tienes para con nosotros por medio de tu palabra. Oh Señor, que yo pueda hablar palabras tuyas y no palabras mías. Que tú hables a través de mis labios y que la iglesia pueda percibir el mensaje que tú tienes hoy, esta tarde maravillosa, el día sábado, y que podamos aplicarla para así, Señor, apresurar tu pronta venida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero que me acompañen en el libro de San Marcos, el capítulo 2, del verso del 1 al 12. La meditación de esta tarde lleva por título La cura de un paralítico, que se registra en el libro de San Marcos, capítulo 2, verso del 1 al 12. Quiero que leamos, que me acompañen. Dice así: entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los milagros registrados en la Biblia son apenas muestra de la gran cantidad de milagros que Jesús realizó en la tierra. La razón de su registro es porque cada uno de esos milagros nos dejan una enseñanza en particular. Y este es el caso de la cura del paralítico en Marcos capítulo 2, donde los amigos del paralítico
juegan un papel preponderante en su cura. El propósito de esta reflexión o de esta meditación de esta tarde es mostrar que la iglesia de Dios hoy es un pueblo llamado a proclamar por los que no pueden caminar. Son los pies de los que no pueden caminar para interceder y buscar a aquellos que fueron paralizados por el pecado. Y vamos a sacar 8 puntos de nuestra lectura. Y el primer punto que vamos a sacar se encuentra en el versículo 1, donde dice que Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La expresión estaba en casa llama la atención, porque no se refiere a Belén, donde Jesús nació, tampoco a Nazaret, donde se crió. Estaba hablando de Capernaum, una pequeña ciudad que se supone que no era la casa de Jesús, pero llegaba a aquella casa como que fuera su casa. Llegaba a aquella casa como entraba a aquella casa como Pedro en su casa. Por el contexto podemos deducir que se trataba de la casa de la suegra de Pedro, a la que curó un tiempo atrás. Y esta mujer en gratitud recibía con gozo y alegría a Jesús. Y es por eso que la Biblia dice que Jesús estaba en su casa. Déjame decirle algo triste, pero es la realidad, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Los hogares han sido invadidos por el enemigo y están siendo destruidos. La única manera de evitar la destrucción total es dar la bienvenida a Jesús cada día a nuestras casas, para que Él sea el huésped de honor. Es nuestra única y segura protección. Y se dirá, está en casa. Nuestro hogar, tu hogar, mi hogar puede estar destruido, pero en el momento que nosotros le damos la bienvenida a Jesús, nuestro hogar se restaura. Dios es especialista en restaurar lo que el hombre destruye. Por lo tanto, querido, así como la suegra de Pedro se sentía gozosa, agradecida, y le daba la bienvenida a Jesús con alegría, y Jesús se sentía como en su casa. Así, oh amigo, querido hermano en Cristo Jesús, tenemos que hacer sentir a Jesús que se sienta como en su casa. Si tu hogar está destruido, si tu hogar se está yendo al abismo, déjame decirte, querido amigo, que solo en Jesús está la solución y que Jesús tiene que sentirse como que está en casa. Ábrele la puerta, que Jesús entre y se quede ahí, y tu hogar será restaurado, porque hay poder en Cristo Jesús. El segundo punto lo encontramos en el verso 2, y me llama la atención que dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Muchos querían ver a Jesús. Muchos anhelaban ver a Jesús. Muchos, yo me imagino que querían ver a Jesús. Pero el hecho de que muchos querían ver a Jesús no significaba necesariamente la garantía de su salvación. No basta la intención, es importante la actitud con la que nos acercamos a Dios. Oh sí, Señor, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Yo vengo todos los sábados a la iglesia. Yo vengo todos los días que hay culto a la iglesia y me sucede esto a mí. Pero lo que sucede es que usted y yo, amigo, a veces llegamos a nuestras iglesias, adoramos, cantamos, oramos, leemos la Biblia, queremos ver a Jesús. Pero cuando salimos de nuestra iglesia y vamos a nuestros hogares, nuestra actitud es totalmente diferente. No mantenemos esa cercanía con Jesús. Muchas veces llegamos a nuestras casas y si está jugando el Saprissa o la Liga, un día sábado hay que ver el clásico.
Pero es que está jugando el Herediano con el Saprissa y yo quiero que el Saprissa quede eliminado. Pero es sábado, no puedo encender. Yo lo voy a encender. Dios no se va a fijar por eso. Déjenme decirles, queridos amigos y queridos hermanos, que eso es no basta solo querer ver a Jesús, sino depende con la actitud que usted se acerque a Dios. El interés humano siempre busca sus propios beneficios, pero el principal beneficio que Dios nos quiere conceder es espiritual, que al final resulta siendo eterno. Y es por eso que dice Mateo capítulo 6:33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El punto número 3 lo sacamos del verso 3 y es la condición del paralítico. El paralítico no puede mover su cuerpo en forma voluntaria. Perdió esa facultad. Asimismo, el pecado paraliza nuestras facultades espirituales. No queremos orar, no queremos leer la Biblia, no hacemos la voluntad de Dios, estamos paralizados. Pero ¿por qué yo no prospero? Pero ¿cómo usted va a prosperar, querido amigo y querido hermano, si no oramos, no leemos la Biblia? Dios viene y nos dice así: mira, socio, yo te quiero ser fiel, pero tú séme fiel. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración y Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Pero no queremos orar, no queremos leer la Biblia, estamos paralizados, no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Y es de esa parálisis que vino Jesús a salvarnos. Hoy existen miles de paralíticos espirituales que ni claman, ni conocen el mensaje de salvación. Y es por esa razón que usted y yo fuimos llamados para proclamar por esos paralíticos, para que les llevemos las buenas nuevas de salvación y se sientan y que entre Jesús en su casa y que Jesús transforme sus hogares, sus vidas. Pero nosotros tenemos que ser como esos amigos. Y es por eso que el punto número 4 es ese: el trabajo verdadero de los amigos. Al verle Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús curó al paralítico. Fueron esos buenos amigos que llevaron a ese pobre paralítico a los pies de Jesús. Ese es el trabajo de la iglesia de hoy: conducir los pecadores hasta los pies de Jesús, porque los paralíticos no caminan, no levantan sus manos para proclamar. Nosotros tenemos que proclamar por ellos al Señor, y por nuestra fe el Señor tendrá misericordia de ellos y obrará grandes milagros. Seremos los pies de los que no pueden caminar, seremos las manos de los que no pueden clamar. Hoy tenemos muchas ciudades a nuestro alrededor, muchos amigos, muchas personas que aún no han oído el mensaje de salvación, que están esperando que alguien pueda ir para darle el mensaje de esperanza. Hoy es el día que usted, querido amigo y querido hermano, pueda decir que usted va a ir a predicar las buenas nuevas de salvación para que Jesús pueda sanar a esos paralíticos que necesitan ser sanados, para que puedan mover sus extremidades superiores. Pero usted tiene que ser los pies de esos que no pueden caminar y las manos de esos que no pueden levantar la mano. Y hay poder en Cristo Jesús si usted va con fe a hacer su obra. El punto número 5 lo sacamos del verso 4, y es que por debido a la multitud no podían llegar a Él. La multitud, muchas veces, queridos amigos, la multitud nos impiden ver a Jesús, pero Dios llega a nosotros a pesar de las multitudes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poder tan grande el de nuestro Señor Jesucristo! Dios llega a nosotros a pesar de las multitudes. El punto número 6 del mismo verso 4, por el techo. Dios abre puertas donde no hay.
Él abre posibilidades donde ya no existen. Los ojos humanos no pueden ver las oportunidades y salida a las grandes necesidades humanas. En la visión divina hay una salida siempre. Tenemos que actuar como una comunidad rompetechos y no como una comunidad tirapiedras. Una comunidad especialista en salvar vidas en el nombre de Jesús. Lo que parece imposible a nuestros ojos es posible para Dios. Él abrirá puertas donde hay techos. Nada impedirá el avance de hombres y mujeres que marchen con fe. Nada impedirá si usted va en el nombre de Jesús. Dios abre callejones donde no lo hay, porque hay poder en Cristo Jesús y Dios quiere que usted sea un portador, un canal de bendición, no un canal de perdición. El punto número 7 lo encontramos en el verso 5 y fue la expresión que Jesús utilizó y dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. No hay nadie más que nos pueda perdonar, solo nuestro Señor Jesucristo. Esta es una enfermedad que nadie puede curar, solo Dios. Suena como música maravillosa a nuestros oídos. El perdón es el mejor consuelo para el que sufre la pena de pecado. Y es así. Cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta triste, cuando usted sienta que el mundo se le está derrumbando, entre a su aposento, a solas, donde nadie lo escucha, donde usted está solo con Dios, donde usted se abre a Dios, donde usted le dice a Dios: Dios, por favor, ayúdame y perdóname esto y lo otro. Y Dios pone atención, inclina su oído hacia usted y le perdona, porque hay poder en Cristo Jesús. Y punto número 8, lo encontramos ahí mismo en el verso 4, donde Jesús le dijo: a ti te digo, levántate. Mire qué maravillosa orden del Señor. No necesita volver a tu vida pasada, querido amigo. No, querido hermano, no necesita volver a tu vida pasada. Él te ofrece la restauración total. No permita que Jesús pase y sigas paralítico. Querido amigo, déjame decirte que hoy es el día en el cual Jesús quiere pasar por tu casa para sanarte de la parálisis espiritual. Hoy es el día que Jesús quiere pasar por tu casa y sentirse que es la casa de Él. Hoy es el día que Jesús quiere hacer grandes cosas en tu vida, porque hay poder en Cristo Jesús. No dejes de clamar por alguien, querido amigo, para que el Señor lo levante de la parálisis espiritual. Dios se deleita en usar hombres y mujeres dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación. Y es por eso que usted y yo, sí, usted, Distrito San Isidro 2, y este es su servidor, fuimos llamados para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que están paralizadas por el pecado. Y quiero terminar, queridos amigos, con este llamado. Y la primera parte de este llamado es para aquellos que quieren la intervención de Dios en sus vidas. Si no tiene coraje, querido amigo que me escucha, de llegar a la iglesia, yo le pido a un amigo que le ayude a venir a Jesús y recibir el perdón y la restauración de la parálisis espiritual. Si quiere ser un instrumento de salvación, para proclamar, interceder, de llevar el mensaje de salvación a los hombres y mujeres paralizadas por el pecado, a las casas, barrios o ciudades que no conocen de esta maravillosa noticia, te invito a ponerte de pie para colocar tu vida en las manos de Dios y ser usado en esta causa bendita. Les invito a que oremos. Amante Padre Celestial, a esta hora, oh Señor Jesús,
te imploramos y te suplicamos que nos sane de la parálisis espiritual. Que tú, Padre bendito, seas en llegar a nuestro hogar y que tú, Señor, te sientas como en tu casa y que sea nuestro huésped, nuestro invitado especial. Oh Señor Jesús, ayúdanos a llevar a nuestras amistades a tus pies. Queremos ser instrumento de bendición. Queremos ser canales de bendición y no canales de perdición. Ayúdanos nosotros, Señor, a guiarnos, a acercarnos a ti con una actitud positiva de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre bendito, muchas gracias te damos en esta tarde maravillosa. Y te pedimos, Señor, que nos guíes siempre por la senda de justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tengan una feliz semana. Bendiciones.